Mi nombre es Andrés Arias y con Natalia Sierra, Gustavo Cordero y Nelson Eduardo Melo les presentamos el desarrollo del caso de Application Strategic Acid Allocation Daring Global Uncertainty. Nuestra agenda abarca los 7 puntos de acuerdo al desarrollo del caso, donde estaremos hablando del contexto, hablaremos del análisis de rendimiento esperado a 5 años, hablaremos de la aplicación de los métodos de Markowitz, hablaremos un poco del tema de JP Morgan, de las ventajas y desventajas de agregar inversiones alternativas, de la recomendación que damos en el desarrollo del caso de la inversión óptima y de las debilidades de la metodología o el proceso de Markowitz. A nivel de contexto, el trabajo como tal o el caso hace referencia a un inversionista de Singapur que está buscando mejorar como todo el proceso de economía e inversiones. Este inversionista durante el año pasado y con una experiencia tuvo un retorno del 2%. Este inversionista tiene un corredor, el cual envió una información de 10 fondos de cotizados en la bolsa de ETF. Entre esos 10 fondos se tienen 6 de Estados Unidos y el resto de otros países, entre Asia y otros países del mundo. Importante, el objetivo del inversionista es que busca tener la mejor opción para invertir y también tener en cuenta que el inversionista también debe prepararse para las crecientes necesidades financieras en las cuales tiene con su familia. A nivel de rendimiento esperado, lo que realizamos fue un análisis a 5 años, eh, en la cual tuvimos en cuenta como tal los ingresos, como es el ahorro de salario, que se estima que unos $10,000 anuales a partir del año 1. También tuvimos en cuenta todo el tema del crecimiento a nivel de, digamos que los egresos que podría tener por los estudios de sus hijas, 2 hijas, en los cuales la primera hija a partir del año 1 comenzaría a estudiar y la segunda hija a partir del año 2 durante 3 años. Se estima que, digamos que esos egresos, sus costos son de matrícula, son de $30,000 anuales por cada una de las hijas. Tuvimos en cuenta también el tema de la tasa de cambio de moneda entre dólares y la moneda de Singapur, y esto nos generó con estas tasas de cambio pues una conversión a los costos de matrícula. Durante el ejercicio tuvimos en cuenta todo lo que tiene que ver y generamos el BPN capital más rendimientos y el BPN después de gastos y ahorros. Finalmente, como conclusión, después de realizar la proyección a 5 años utilizando las tasas de cambio, y teniendo en cuenta ingresos y egresos, encontramos que al finalizar el quinto año, pues va a tener un crecimiento cercano al 18%. Y adicional hicimos una aplicación con Solver, donde encontramos que la tasa requerida para asegurar el crecimiento económico es un valor cercano al 6,5%, la cual debemos tener en cuenta durante todo el desarrollo del ejercicio. Pasamos el análisis de Markowitz a nivel anual, donde encontramos la frontera eficiente del portafolio. A nivel de la frontera eficiente del portafolio que encontramos que la diversificación o la mejor diversificación no la daba para los bonos del tesoro con un 49%. Después de JP Morgan, con una de las filiales en Asia con un 21,78%, y finalmente del Dow Jones con el 13,5% en los Estados Unidos. Aquí tener en cuenta que esto nos da un rendimiento del un retorno del 2,6% y una volatilidad del 3,72%. Y teniendo en cuenta el ejercicio anterior, esto no satisface las necesidades del inversionista como tal. Igual, durante el desarrollo del ejercicio veremos las otras alternativas que se tienen. Para hacer la gráfica de la frontera eficiente de retornos de 3 años, tomamos los retornos trianuales de cada uno de los 10 ETFs, los anualizamos y finalmente obtuvimos que el punto donde hay un mayor retorno es tener un portafolio 100% concentrado en el ETF del Dow Jones Industrial Average. Ese es pues nuestro punto más a la derecha de nuestra frontera eficiente. Hicimos un cálculo de la volatilidad anualizada y vemos que el punto
donde se minimiza la volatilidad es el punto rojo, donde vemos que hay un retorno esperado de 1,49%. En la última fila de la tabla que estamos visualizando, vemos la composición que tiene ese portafolio que minimiza la volatilidad. Teniendo en cuenta los resultados del punto uno, sabemos que el retorno mínimo requerido por el inversionista es de 6,54%. Entonces, lo que procedemos a hacer para poder comparar contra los portafolios del punto 2 es hacer nuevamente una optimización, teniendo pues como restricción que el retorno sea mayor o igual a este retorno mínimo requerido. Vemos entonces los resultados en la tabla de abajo en cuanto a varianza y volatilidad. En la segunda columna de la tabla de abajo vemos que estas son las métricas del portafolio con retornos trianuales, y en la tercera y última columna de la tabla de abajo vemos las métricas del portafolio calculado con retornos mensuales. ¿Qué vemos aquí? Que hay una menor volatilidad en el portafolio mensual, y esto tiene todo el sentido del mundo porque al ser un espacio de tiempo mucho más amplio, el del portafolio trianual, pues va a haber mucha más volatilidad en los retornos que estamos evaluando. ¿Qué diferencias hay entonces entre uno y otro portafolio ya optimizado? Lo más evidente es el peso que tiene el ETF del Dow Jones, donde en el análisis trienal pues le asigna casi un 76% de participación, pues no le asigna nada de participación al último ETF de nuestra lista, que es el de los gobiernos soberanos de la eurozona. Eso, pues, por supuesto, va a significar contra el portafolio en el que estamos calculando retornos mensuales y después analizándolos, vemos que ahí en ese ETF de bonos soberanos de la eurozona sí hay una asignación de casi el 18%, y pues este es un activo mucho menos volátil. Entonces, esas serían las diferencias entre las composiciones de ambos portafolios. Las previsiones de JP Morgan para el 2016 y 2017 nos permiten generar las siguientes conclusiones con respecto a las primas de riesgo. Primero, que hay una tendencia general de disminución en las primas de riesgo. Segundo, que se mantienen los valores para las primas de riesgo de alto rendimiento y las primas de riesgo de renta variable. Y tercero, que se registra un aumento en el prima de riesgo de pequeña capitalización. Es importante mencionar que no hay información suficiente para identificar qué fondos están en los mercados con primas de pequeña capitalización o primas de alto rendimiento. Adicionalmente, al momento de generar recomendaciones, es importante considerar el objetivo de la inversión y la aversión al riesgo del inversor. Teniendo en cuenta lo anterior, si el inversor asume riesgos altos, se pueden obtener mayores rendimientos invirtiendo en bonos de mercado con prima de pequeña capitalización. De lo contrario, si el inversor no quiere asumir mayores riesgos, se recomienda invertir en bonos de mercados con primas de alto rendimiento y primas de renta variable. Las previsiones de JP Morgan para el 2016 y 2017 nos permiten generar las siguientes conclusiones con respecto a la inflación subyacente. Primero, que se reporta una inflación subyacente generalmente estable en los mercados desarrollados, así como también en los mercados emergentes. Y segundo, podemos decir que se registra una reducción en la inflación para el Reino Unido. Con respecto al Producto Interno Bruto Real, podemos concluir que la tendencia general a la baja del Producto Interno Bruto Real a partir del 2016 y 2017 se reporta tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Adicionalmente, vemos que los mercados desarrollados se ven afectados por un descenso más leve del PIB real. Teniendo en cuenta las conclusiones con respecto al PIB real e inflación subyacente, se pueden obtener mayores rendimientos invirtiendo en fondos asociados a los mercados emergentes, tales como el LG8SG y el O9PSG, que lo hacen en la India y Asia respectivamente. También se puede recurrir a inversiones en corto, ya que la previsión de crecimiento para los mercados emergentes es alrededor del 5%, y eso también teniendo en cuenta los mayores grados de estabilidad o cambio en estos mercados emergentes. Respecto a las inversiones alternativas para diversificar el portafolio,
Teníamos dos alternativas, por un lado los fondos de oro, por otro lado los fondos REIT. Hablando de las ventajas y desventajas respecto a los fondos de oro, podemos decir que el oro no es solo un material para hacer adornos, sino que es una de las formas más populares de inversión. En consecuencia, invertir en NFT de oro puede ser la mejor sustitución de la inversión en oro físico. Esta inversión es una estrategia totalmente defensiva que protege la urgencia financiera. Invertir en oro es seguro. En primer lugar, existe una fuerte demanda mundial de oro, que es un vehículo de cobertura ideal para las inversiones, ya que no está correlacionado con el mercado de valores y se ha estado utilizando para poder obtener beneficios de diversificación de portafolios. Además, los ETFs de oro o incluso el propio oro físico tienen una alta liquidez que puede convertirse fácilmente en efectivo. Sin embargo, como desventaja tenemos que puede ser volátil a corto plazo y generar bajos rendimientos en el fuerte ciclo del mercado en comparación con otras inversiones. Se puede ver que durante el periodo de dificultad financiera del año 2008, el rendimiento total anual de Gold Trust todavía nos dio rendimientos muy mayores en comparación con otras clases de activos, por ejemplo, los propios bonos REIT. Respecto a las ventajas y desventajas de los fondos REIT, podemos decir que son fondos de inversión inmobiliaria. Estos fondos cotizan en la bolsa y el objetivo de ellos es aumentar los ingresos para lograr estabilidad en el crecimiento a largo plazo, ya que pagan un dividendo más alto que casi todas las demás fuentes de inversión. Los REIT también obtienen rendimientos más altos en situaciones normales durante auges económicos. A pesar de tener muchas ventajas, también existen algunas desventajas. En primer lugar, tenemos los RIT suelen crecer a un ritmo lento, ya que su tasa de retención suele ser solo del 10%. Mm, Además, los RIT son un fideicomiso invertido en un negocio inmobiliario que suele tener fluctuaciones bruscas o inesperadas o ser presa de las burbujas económicas. Un negocio inmobiliario es un negocio cíclico que podría hacer que el RIT sea inestable y provocar pérdidas en una recesión económica. Además, los inversores de EFT, de IRT, deben pagar impuestos sobre la renta por el dividendo pagado. Y finalmente, es posible que en el futuro se surjan más impuestos a la propiedad que podría generar más gastos para quienes invierten en propiedades inmobiliarias. Para el caso de estudio, tenemos la necesidad mínima de un retorno de 6,54. Si evaluamos los portafolios sin inversiones alternativas, vemos allí la diferencia entre una inversión anual y trienal, donde es mucho más rentable hacer una inversión trienal. La optimización mínima no alcanza a cubrir la necesidad del 6,54, por eso allí podemos ir a un 6,78 volatilidad con un retorno de 7,39 en un portafolio trienal. Pero si hacemos la comparación incluyendo las inversiones alternativas, lo que notamos es que hay un crecimiento alto de la volatilidad, trayendo más riesgo al portafolio de la inversión y obteniendo un menor retorno. Si ya definitivamente la decisión es diversificar el portafolio, es mucho más rentable hacerlo con nuevos índices de manera trienal, donde tenemos una volatilidad de 12,18 para cubrir un retorno de 6,96. Si bien el modelo de Markowitz es ampliamente usado y es una herramienta muy útil para la construcción de portafolios, tiene ciertas debilidades y vulnerabilidades a la hora de
de tener un portafolio diversificado. Lo primero es suposiciones bastante simplificadas como la distribución normal de los rendimientos, estacionalidad de los datos, independencia de los rendimientos y estas suposiciones pueden no ser tan realistas. Otro, y justamente lo vimos en este ejercicio, es la sensibilidad de las estimaciones de los parámetros. Los resultados de los modelos pues, son altamente sensibles a las estimaciones de los rendimientos esperados, las covarianzas entre los activos y pequeños cambios en estas estimaciones pueden conducir a cambios bien importantes en la composición del portafolio óptimo. Y finalmente otra debilidad importante es muchas veces este tipo de optimizaciones nos da lo que se llaman soluciones de esquina y muchas veces tiende a darle una sobreponderación demasiado alta a ciertos activos.